Adalia Gutiérrez es médica cirujana y ministra ordenada. Trabajó como médica misionera de ministerios internacionales durante 20 años. Trabajó también en Provadenic, Programa de Vacunación y Desarrollo Comunitario, un Ministerio de Salud de la Convención Bautista de Nicaragua. Posteriormente, en Hogar de Refugio Débora, un Ministerio de Sanación y Esperanza para familias víctimas de violencia doméstica en Baja California, México. Desde el 2015 se desempeña como directora de área para Iberoamérica y el Caribe de Ministerios Internacionales para fortalecer y coordinar los esfuerzos entre los misioneros y misioneras bautistas estadounidenses y sus contrapartes en todo el continente. A continuación escucharemos su conferencia Influencia del pensamiento de Samuel Escobar en los hispanos de los Estados Unidos. Adelante, Adalia, te escuchamos. Pues muchas gracias. Es un gusto para mí el poder estar aquí con todos ustedes y poder celebrar los 90 años del doctor Samuel Escobar, una gran profesor, pastor y, y con toda una figura paterna también para muchos de nosotros que tuvimos el privilegio de ser sus alumnos y que le conocimos desde niña. Yo con las historias de mi padre, de la fraternidad teológica también. Yo soy hija de Rolando Gutiérrez Cortés, así es que fueron entrañables amigos pues tuve el privilegio de estar con él en el seminario y por eso es que se me pidió hablar ahora sobre esto. Entonces, como decía, quisiera cambiar el título de esta presentación y decir que es la influencia del pensamiento, del carácter y la vida de Samuel Escobar en los estudiantes hispanos e hispanas de los Estados Unidos de 1985 al 2005. Claro que tengo que decir que pues yo no estuve esos 20 años allá en el seminario y tampoco soy todos los estudiantes, no represento a todos los estudiantes y las estudiantes que fuimos influidas por él. Así es que es desde mi eh, perspectiva particular. Y hablo de esto del pensamiento, no quiero hablar solamente de su pensamiento porque ya lo hemos hablado en todo este día, ya habló la hermana Ruth Padilla puntualmente diciendo que era un ecuménicamente evangélico y evangélicamente ecuménico. Ahí hemos hablado de su misiología, de su ecumenismo, de su perspectiva de paz y justicia, de su cristología, de sus contribuciones en InterVarsity y en Lausana, de las contribuciones en el trabajo de mujeres, en su pedagogía, en su pastoral, en su interpretación pastoral de la Biblia, en su eclesiología y en su influencia en interdisciplinaria, porque en muchas ocasiones nos hizo leer mucho y aprender de muchos tipos de disciplinas, incluyendo la misiología. Así es que quisiera hablar primeramente de su pensamiento, pero no de una manera exhaustiva, sino solamente puntual de algunas de las cosas que más resaltan en lo que yo aprendí de su pensamiento. Uno fue su visibilidad de la cristología latinoamericana. En ese entonces él estaba muy arraigado en e influenciado por este libro de Otro Cristo Español, del Otro Cristo Español de Juan Macay, y es una forma de presentar a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, en comparación del Cristo latinoamericano que siempre estaba presente en una cruz. Y entonces él siempre hablaba de la necesidad de tener un Cristo que fuera vivo, que estuviera interactuando en nuestra historia y cambiando nuestras circunstancias. También en su pensamiento ya se habló, también Tito Paredes lo puntualizó, que tuvo no una influencia como individuo, sino como comunidad. Él pertenecía
a una comunidad en muchos aspectos, a la comunidad de la facultad, a la comunidad de la fraternidad y a la de InterVarsity, y eso ayudaba mucho a este diálogo que era muy enriquecedor porque nos ayudaba a pensar comunitariamente y a buscar las respuestas como comunidad. El otro es la fuerza misionera desde América Latina. Yo creo que una de las grandes cosas que aprendimos de su pensamiento fue la fuerza misionera que estuvo en América Latina, al grado de que yo soy parte de lo que es el brazo misionero internacional de las iglesias bautistas americanas, lo que antes se conocía como los bautistas del norte de los Estados Unidos, y el Seminario de Bautista del Este es parte de esos bautistas del norte. Y nosotros tomamos este pensamiento de Samuel Escobar que dice de todos lados para todo el mundo. Es una forma de decir que la misión ya no se da de norte a sur ni de occidente a oriente, sino que se da de todos lados para todo el mundo. Y entonces esta fuerza de América Latina ya la vio no solo como el objeto de la misión, ¿no? Sino como el sujeto de la misión, en donde nosotros podemos llevar el Evangelio de Buenas Nuevas a todos lados. Y entonces fue esta presencia de Samuel Escobar como misiólogo el que abrió en Estados Unidos esta gran ventana de verle como este misiólogo y respetarle como tal, ¿no? Y obviamente también esto de la misión integral e intercultural e interdisciplinaria, que también ya habló Tito Paredes, ¿no? De la importancia de lo que es la aportación de América Latina al mundo, en ver no solamente el Evangelio como palabras, sino usar las mismas palabras de Lutero que siempre predicamos y a veces usamos las palabras, ¿verdad? Nosotros como cristianos y cristianas debemos siempre predicar de las buenas nuevas del Evangelio y a veces utilizar palabras, es decir, que la misión es integral, no es solamente el predicar, sino también el predicar con nuestras acciones y con nuestra interculturalidad. Y entonces estaba hablando también de esta situación no de transculturalidad, sino de poder hacer un diálogo entre las culturas y aprender los unos de los otros y también de una disciplina de la otra. Entonces, eso es en cuanto a su pensamiento. En cuanto a su carácter, cuáles son las aportaciones que yo veo en cuanto a la formación del carácter que tuvo en la influencia de nosotros como estudiantes de teología en los Estados Unidos y como latinos migrantes. Uno, la seriedad de la investigación sistemática. Algo que Samuel Escobar siempre ha enfatizado es el leer ávidamente y el siempre tener respaldado el pensamiento que vamos a tener, porque ya alguien lo decía él, ya alguien lo dijo, no crean que son tan originales, busquen quién fue la persona que empezó a hablar de eso, y entonces nos obligaba a tener una seriedad grande en esta investigación sistemática siempre que escribíamos alguna aportación escrita. Y también su amor y su disciplina. Ya no estoy hablando solamente de la avidez, sino de la disciplina de la lectura de grandes escritores y novelistas. Ya varias personas lo han comentado, que no, que él es un ávido lector y como ávido lector le inspira a uno ese amor a la lectura, y yo no creo haber leído tanta novela latinoamericana hasta que no estuve con él en los Estados Unidos aprendiendo sobre misiones y la influencia del pensamiento, como decíamos, de la interdisciplinidad de varias disciplinas, ¿no? Cómo la literatura nos influencia y cómo es importante aprender de la cultura a través del lenguaje escrito. Y otro en cuanto a formación de carácter fue esta situación de también que habló
a Ruth Padilla sobre la generosidad, ¿no? El cómo él siempre, aun cuando estaba en contra o está en contra de lo que uno cree o piensa y eh, tiene esa sonrisa franca y generosa y siempre está en su hospitalidad, no solamente es en su hogar y con su familia, con sus hijos, que yo tuve la bendición de tener esa familia fuera de casa, dentro de los Estados Unidos, gracias a la familia del doctor Escobar, pero también esa generosidad de tiempo, de espacio y de amor, ¿no? Entonces eso creo que fue algo y de dar la bienvenida también a las diferencias del pensamiento. Entonces, eso fue algo que nos ayudó a muchos a formar el carácter. Creo que una de de lo que yo quise hacer cuando vine a los Estados Unidos como migrante fue ser una esponja, de poder aprender todo lo que estaba en mi entorno y ya después estar abierta a decir lo que yo he creído, lo que yo pienso puede ser equivocado y podemos tener esa apertura generosa de hablar al diálogo y eso es gracias en gran parte a la formación del carácter del doctor Escobar. Y por último, sobre su vida. ¿Cuáles son estas aportaciones en cuanto a su vida? Una de las cosas es en cuanto al cristianismo como tal, ¿no? Para él el ser cristiano no era una ideología, ni una religión, ni una doctrina, sino una forma de vivir la fe. Para él siempre ha sido un estilo de vida y siempre ha hablado de este arrepentimiento y de este cambio y de esta nueva vida que solamente la podemos tener en Jesucristo. Así es que es con su vida con la que da el ejemplo de cómo podemos ser cristianos y cristianas. También sobre la aportación de la naturaleza divina humana de Jesús, el Cristo, que es el paradigma, dice él, de nuestra vida y también del discipulado cristiano. Así es que esta dicotomía que habla la Biblia de Jesús como tanto como ser histórico como Cristo, como Mesías, es el mismo paradigma que debemos tener nosotros de que somos seres humanos aquí mismo en esta vida y sin embargo tenemos que aspirar siempre a la estatura de Jesucristo, de poder como comunidad lograr esta vida en comunidad y vida cristiana. Otra cosa fue su respeto al proceso del diálogo y también lo que ya decía sobre, nos enseñó cómo la familia de Dios va más allá de nuestra familia sanguínea. Entonces, ¿cómo podemos, entre tantos, hablar y decir primos y tíos y tías y demás, cuando podemos ver dentro de la familia de Dios a personas tan amadas, tan queridas, que nos pueden amar con el mismo amor entrañable que nuestra propia familia? Y en esperanza, no, y por último, que la esperanza no es abstracta, sino que es esta tensión entre la humanidad presente y el incorporar el futuro que el Cristo encarnado nos ha dado. Es decir, estamos hablando de una situación de sufrimiento que sí tenemos muchas pruebas, muchas situaciones adversas en nuestra vida y sin embargo la forma en que debemos de vivir como cristianos y cristianas es con esta esperanza de la resurrección de Jesucristo, de que Él ya ha vivido en la misma vida que nosotros hemos vivido y nos sigue acompañando todos los días de nuestra vida. Si es que eh, si, si está bien para ustedes, es el cambiar este título de decir, no hablar no solamente de la influencia de Samuel Escobar con su pensamiento, sino también con su carácter y su vida. Muchas gracias.